La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Nuevamente estamos en Voces de Color y Música. Bienvenidos al programa radial que realizan la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes. Les habla Carlos Vélez, en la grabación nos acompaña Alexis Ramírez. Hoy nuevamente nos acompaña como invitado Jorge Velázquez, con quien hemos estado conversando sobre la historia de la flauta. Hablamos de este instrumento tan importante, tan antiguo. Desde hace ya varios programas nos hemos dedicado a la historia de este instrumento y hoy vamos a continuar. Hablaremos de la flauta en el siglo XIX y en el siglo XX. Hablaremos de compositores importantes, del desarrollo del instrumento como tal, y también de sus técnicas y de algunos intérpretes. Además, tratando también de acercarnos ya en el siglo XX a este instrumento desde el punto de vista de la interpretación de músicas tradicionales o populares de distintos lugares del mundo. Muchas gracias Jorge Velázquez por estar nuevamente con nosotros en Voces de Color y Música. En este recorrido histórico que ha venido haciendo usted sobre la historia de la flauta, pues nos encontramos ya a mediados del siglo XIX con un desarrollo, digamos, técnico, una perfección de este instrumento. Hablemos entonces de quién precisamente es el que realiza la construcción de la flauta, un poco como la conocemos el día de hoy. Bueno, la flauta hasta el periodo barroco, como tenía un límite en la producción de sonidos, se necesitó en el periodo clásico un instrumento que tuviera un registro de sonidos mayor, para poderlo integrar a las orquestas enormes que ya se formaban y que necesitaban el sonido de notas que la flauta todavía no lograba para embellecer esta música. Entonces dos compositores necesitaron quien les hiciera este trabajo. Se dio que aparecieron personas que tenían técnicas, como el caso del maestro Theobald Boehm, que ya lo mencionamos anteriormente, que él era descendiente de un señor que era metalero, trabajaba la aleación de metales y aprendió muchas cosas de él y estudió flautas desde muy pequeño y se interesó en ese tema de hacer el instrumento más técnico, más preciso en el sonido, y se inventó las llaves y las piezas que componen la llave que cierra el huequito de la flauta. En vez de utilizar los dedos exactamente, él desarrolló este sistema. ¿Y ese sistema desarrollado por él es el que se conserva actualmente? Pero otros personajes intervinieron también en esto. Le ayudaron pues a
mejorar detalles para la comodidad de la interpretación del instrumento. Es decir, que los dedos no se lastimen o no queden apoyando una pieza que le pueda tallar el dedo. Eso se tuvo que perfeccionar posteriormente a Boehm. En este programa radial Voces de Color y Música que estamos haciendo con Jorge Velázquez, pues vamos a ver cómo pues la flauta traversa es usada por compositores muy importantes en la historia de la música. De hecho, escuchábamos al comienzo, Jorge, pues aparte de una obra de Tchaikovsky, y uno de los ejemplos musicales que usted trae también es de Tchaikovsky. Lo que vamos a ver es cómo la flauta también se introduce en la historia de la música, y a medida que se daban los distintos movimientos musicales, o el romanticismo, o el nacionalismo, en fin, las distintas tendencias que se fueron dando, pues también la flauta hacía parte de las obras compuestas por estos grandes autores. Bueno, de todas maneras, los europeos tienen algo muy bueno, y es que no olvidan su historia y todos los acontecimientos, los personajes. Entonces, paralelamente se seguía y se sigue y se seguirá, esperemos que sí, interpretando la música de periodos anteriores. Entonces, las empresas fabricantes de instrumentos los continuaron fabricando, y a la par que se desarrollaron los nuevos instrumentos, se empezaron a incluir en el repertorio musical. Bueno, el Theobald Boehm hizo ajustes sobre todo en el sonido, y lo más importante, el aporte más importante de él fue el haber implementado el metal en la construcción de la flauta, dado que conocía pues ya la tecnología de la madera, la tecnología del metal y cómo se podían combinar. Él desarrolló la flauta de madera, pero con partes en plata o en otros metales. El primero ensayó en hierro, tuvo que ensayar mucho, tuvo que ensayar con metales pesados. Después fue descubriendo que había metales que se comportaban mejor, y experimentó bastante. Hacía muchos tubos de diferentes longitudes. También el diámetro, se puede observar que el diámetro lo estudió muchísimo hasta lograr, por ejemplo, en la parte de la embocadura no es un tubo cilíndrico completamente, es un poquito cónico. La parte donde el músico se coloca la flauta, que es la embocadura en la boca, es un poquito más angosto que el extremo que se incorpora al resto del cuerpo de la flauta. Jorge Velázquez, ¿y hay alguna diferencia entre las flautas que se producían en Europa y las que se producían en América? Pues lo que pasa es que en América se vinieron a descubrir fabricantes de flautas, fue posteriormente al descubrimiento, ¿cierto? A la conquista. Con seguridad debía haber algo, no tengo pues material, pero debe haber algunas cosas que sí se... Y en el siglo XIX por ejemplo, y XX. es que por ejemplo, el charango lo inventaron en la zona boliviana a partir de los instrumentos de cuerda que trajeron los españoles. Escogieron el caparazón del armadillo y ellos inventaron ese instrumento, el charango. Por ejemplo, en ese caso, lo que pasa es que de las flautas y de los instrumentos de percusión sí eso sí está muy, muy difuso. Sin embargo, en Brasil se han investigado el tema. En Brasil se ha investigado más ese tema. Bueno, y en cuanto a las flautas modernas, ¿ya hay algún aporte que se haya dado en América? Importantísimo, porque, por ejemplo, las flautas, las zampoñas, esas flautas de pan que se desarrollan aquí a partir del aguado y el bambú, que el bambú sí es oriental, pues, pero luego también se llegó a importar acá, a América. Entonces el aporte se hizo muy grande porque enriqueció la cantidad de instrumentos que se interpretan, que son aéreos. Bueno, Jorge Velázquez, comencemos a hablar de intérpretes y de compositores, para
que sigamos ilustrando a los oyentes del programa radial Voces de Color y Música sobre esa historia de la flauta. Bien, vamos a escuchar de Peter Tchaikovsky, de la obra El lago de los cisnes, opus 20, el PDD o paso doble, número 4, del lago de los cisnes. Vamos a escuchar un fragmento en el que la flauta hace una intervención muy importante. Continuemos, Jorge Velázquez, con esta historia de la flauta, y hay una referencia que trae usted para compartir con los oyentes de Platón. La quiero referenciar porque el orden es importantísimo para que una sociedad funcione. Y la música actualmente, si se estudia, uno descubre que tiene demasiado orden. Y a medida que se avanza, más orden y más orden. Entonces Platón hizo este enunciado muy interesante. Para Platón, la república debería evitar en sus planes educativos musicales la multiplicidad de notas, las escalas complejas, la mezcla de formas y ritmos dispares, los conjuntos de instrumentos diversos, los instrumentos con muchas cuerdas y a los tocadores de aulos, o sea, instrumentos de viento. Para Platón, un Estado que respetara esta ética musical estaría a salvo de excesos e injusticias. En cambio, las naciones que no fijen sus reglas artísticas y educativas tendrán costumbres licenciosas y anárquicas. O sea, se refiere a que si uno no estudia la música en orden, va a ser ilicencioso, o sea, hace lo que le da la gana, y anárquico, o sea, que coge para cualquier lado sin importarle qué hubo anteriormente. A eso se refiere Platón, que es un pensamiento muy importante que sirve para empezar a que los músicos busquen esos sonidos reales y no inventar. Ahora, también hay una relación importante entre música y religión, que toda la historia pues también ha estado atravesada por un lado, por el otro, por la música por la religión o la religión por la música. Y de hecho la música religiosa europea la adopta de la música pagana. La van adoptando y le van incluyendo letras y textos sacros para hacerla parte de los rituales. Pero sí se aclara que siempre ha habido una lucha entre lo sacro y lo pagano. Y se le ha considerado en algún momento, desde hace muchos años, desde la antigüedad, que la música ha tenido como poderes sobrenaturales. Uh-huh. Y que los músicos somos seres inspirados por lo celestial, entonces que los dedos de nosotros son gloriosos o tienen un prodigio, un talento que se dio por los dioses. No necesariamente, porque quienes nos dan la vida son los padres. Y quienes nos educan y nos llevan a un punto determinado son las personas que nos rodean, que de nuestro entorno. No necesariamente algo divino. Si uno se hace mentalmente la idea, o quiero pensar en algo celestial para hacer una composición, un poema o una composición musical, obviamente, claro, el momento llega y la inspiración llega. Uno puede atribuir eso a un ser divino o intangible, pero realmente la mente es la que crea todas esas cosas. Y para continuar, antes de que pongamos otro ejemplo musical, Jorge Velázquez, de la flauta, hemos hablado también que el desarrollo de este instrumento ha estado mediado también por la tecnología.
y la gente que conoce técnicas, porque ocasionalmente uno puede hacer cosas, pero si tiene técnicas las puede hacer con más exactitud y con más certeza de que van a funcionar bien. Entonces, pues el logro que se tiene actualmente de los instrumentos de viento es importantísimo. De la flauta se derivan muchísimos instrumentos que se ejecutan con el viento y tienen todas sus técnicas, y unos se utilizan elementos que la flauta no utiliza, pero tienen partes que heredaron de las flautas. Por ejemplo, el clarinete es un instrumento muy afín a la flauta por eso, porque tiene llaves, se interpreta con el viento y hay dos tipos de flautas básicas para concierto: la flauta de concierto y la flauta de estudio. La diferencia fundamental es el sonido y la forma de las llaves. La flauta de concierto tiene perforaciones, entonces hay que tapar algunas llaves con los dedos, y la flauta de estudio tiene todas las llaves tapadas. El clarinete hereda de la flauta de concierto esa tecnología de las llaves que se cierran, semicierran el agujero, y el dedo cierra completamente el agujero. Es muy importante que ese funcionamiento sea así, porque el sonido que se genera es mucho mejor que el sonido generado por llaves que cierran los huecos. Entonces se pueden hacer unos efectos que se llaman glisandos, o sea, pasar de una nota a otra sutilmente, subiendo ligeramente el tono de la primera nota hasta que alcanza la segunda. Eso solamente se puede lograr con flautas que tienen agujeros, o instrumentos de viento que tienen agujeros. El ejemplo mejor de un clarinete con el que se puede lograr eso es el concierto para piano y orquesta de George Gershwin, que empieza con un clarinete. El clarinetista empieza haciendo un glissando. Escuchemos otro de los ejemplos musicales que trae Jorge Velázquez para ilustrarnos las distintas posibilidades que tiene la interpretación de la flauta. Vamos a escuchar una zampoña del repertorio andino. Se llama Cañón de las Ánimas, de Eduardo Navia. Otro ejemplo, Jorge Velázquez, sobre la interpretación de distintos instrumentos de viento relacionados con la flauta es la ocarina. Y tenemos que en todas las partes del mundo ha habido ocarinas. Hay ocarinas de América, ocarinas de Europa y ocarinas de Oriente cercano y lejano. Y los mejores intérpretes actualmente son europeos. Son los que más le tienen amor y pasión a ese tipo de instrumentos. Vamos a escuchar de Diego Modena y Jean-Philippe Rodin, Ocarina Burning. Escuchábamos entonces la interpretación de una ocarina, pues en esta obra. Este instrumento como tal, Jorge, se usa mucho para interpretación de música en Latinoamérica también. Bueno, pero más que todo lo que tiene es que mucha afinidad con el sonido de la música hecha en Latinoamérica, como el bolero, las baladas, la música bailable de la zona norte de Sudamérica.
mm, toda esa melodía cubana, todo eso se presta muchísimo para ser interpretada con la ocarina. Y vamos a escuchar ahora a un intérprete muy conocido del Brasil, creo que incluso llegó a ser ministro, Joao Gilberto. Él va a interpretar Bésame Mucho y a él lo acompañaba una flauta traversa. Esta es una melodía latinoamericana interpretada por un brasilero. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Continuemos, Jorge Velázquez, con esta historia de la flauta. Hemos puesto en los últimos ejemplos pues, música de Bolivia, música tradicional, bolero, como también hemos escuchado, pero es importante también hablar de este instrumento en los Estados Unidos y especialmente con un género musical tan reconocido como el jazz. Uh-huh. La flauta en la actualidad se ha dinamizado tanto que ha creado muchísimos solistas. Y en Estados Unidos los músicos no le han tenido mucha, pues, como afecto y cercanía. Sin embargo, algunos músicos latinoamericanos que se han radicado allá han logrado hacer música fusión excelente, muy linda. Y en la segunda parte del siglo XX se dio un fenómeno de intérpretes, no solamente saxofonistas, sino también trompetistas y flautistas que aprovecharon el jazz. Tenía mucho éxito el vibráfono, un trío de vibráfono con batería y piano, y con trabajo pues ocasionalmente de fondito. Pero los músicos que estudiaron la música clásica y descubrieron en el jazz otra forma, como el siguiente intérprete que vamos a escuchar, le dieron una importancia trascendental allá en Estados Unidos a la flauta. De esto ya generó músicos que ya hicieron tratados musicales, métodos orientados a interpretar la flauta jazz. Este flautista nos va a interpretar un fragmento de una grabación que él hizo que se llama Las leyes del jazz. Escuchábamos entonces a Hubert Laps y Chick Corea. Chick Corea es pianista. Y viajando hacia el oriente nos encontramos con un ejemplo musical que nos trae Jorge Velázquez del Japón. Sí, de una obra que se llama Melodía de Japón, Melody of Japan, del señor Oboro Tsukiyo. Lo interpretan William Bennett en la flauta y Clifford Benson en el piano. Esa es una obra muy linda que ojalá los oyentes la pudieran conseguir, porque es una música que evoca mucho la tranquilidad. Escuchemos un pedacito.
Antes de que concluyamos el programa radial Voces de Color y Música, Jorge, que hiciéramos alguna mención a rock sinfónico, por ejemplo. Si hay algunas composiciones importantes que se hayan hecho de este instrumento para este género musical. Sí, en la parte centro oriente de Estados Unidos se ha explotado mucho ese tema y hay muchísimas obras ya creadas para flauta y orquestas de jazz u orquestas sinfónicas tocando música moderna con batería, pues, guitarras eléctricas, sintetizadores, etcétera. Y en Europa pues no ha sido tanto, pero como las tendencias arrastran gente, entonces hay músicos también en Europa que lo hacen y lo hacen muy bien, hacen jazz europeo. El tema que vamos a escuchar no es de esa zona, pero es colombiano. De la música que se ha hecho en Estados Unidos, hay mucha música actualmente que es hecha por latinoamericanos que viven allá, que interpretan estos instrumentos. Muchos, por ejemplo, en la Fania All Stars han tenido trabajo, han hecho grandes interpretaciones, o en la parte de la música que no ya evoluciona, que es el rock sinfónico, tenemos a un intérprete como Jethro Tull. El flautista se llama Ian Anderson. Él hace adaptaciones de música clásica y las convierte en espectaculares montajes de música rock. Y también en montajes o adaptaciones de composiciones originales de música que no ha sido clasificada exactamente como rock ni como jazz, sino una fusión muy interesante. Algunos la denominan o la denominamos música ambiental. Entre ellos están el cantante, flautista y compositor Dan Fogelberg y su socio Tim Weisberg, que ambos son flautistas y tienen montajes muy hermosos de una música similar a la que escuchamos de Hubert Laws, pero ya mucho más moderna, con instrumentos electrónicos y efectos de sonido. Y voy a anotar una cosita. Voy a mencionar unas marcas de flautas que son las más reconocidas. Entre ellas menciono Perlquans de Francia, Armstrong de Alemania, Larks China, Selmer también de Francia, las Yamaha y la Marumatsu de Japón, y de la India las Subhash Tahur, que son unas flautas hermosas hechas en bambú. Todo es lo que se consigue actualmente en flautas. Jorge, para terminar, vamos a dejar a los oyentes escuchando apartes de una obra del maestro León Cardona, interpretada por usted. Sí, es un compositor que admiramos mucho aquí en Colombia y que le ha incorporado a la música colombiana la armonía moderna que él conoce de Estados Unidos, la del jazz y la música de allá, que él asimiló muy bien eso y la incorporó a nuestra música. Vamos a escuchar otro granito de arena.
Así llegamos al final del programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias a Jorge Velázquez por haber estado con nosotros en estos programas hablando de la historia de la flauta. Y agradecemos también muy especialmente a Alexis Ramírez, quien nos acompañó en la grabación del programa. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.